Muchachos, esta es la segunda unidad sobre la organización ISO y manuales. Para iniciar vamos a hacer unas pequeñas repasos de algunos conceptos. En ese sentido tenemos el primer concepto, que es competitividad. Y tenemos que la competitividad en toda empresa crea valor, y donde se transforman las salidas en entradas, y eso es lo que se conoce como un sistema. Las entradas, los insumos, se transforman física o químicamente para obtener salidas, que son bienes o servicios, con el fin de obtener, o más bien crear valor, y al crear valor obtener más cantidad de clientes. Ahora bien, se debe crear, para ser competitivos, debo de crear ventajas, a lo que se llama ventaja competitiva. Entonces, recordemos que toda empresa lo que busca son ganancias, y de ahí que se busque un sistema de reducción de costos en donde se pueda obtener más precisión de cómo trabajar dentro del proceso de la empresa. En cambio, la otra manera de obtener ganancias es a través de incrementar los precios. Lo que pasa es que el precio es algo que está fuera de las manos de la empresa, ya que es el mercado el que lo determina. Y entonces, a través de este concepto de competitividad y de crear valor, es que Michael Porter establece un concepto llamado cadena de valor. La cadena de valor está dividido en varias actividades. A nivel empresarial tenemos la actividad primaria, aquellas actividades primarias que son los procesos que crean directamente, transforman directamente las entradas en bienes o servicios. Dentro de ello tenemos la logística interna, que tiene que ver con la compra y distribución de materia prima al puesto de trabajo. Luego tenemos las operaciones, que son los que transforman las materias primas en producto o dan el servicio. Luego tenemos la logística interna, que es aquí es donde se lleva el producto hasta el cliente o los distintos tipos de clientes. Luego tenemos el marketing y ventas, que son los que dan a conocer el producto y lo venden. Y luego tenemos finalmente lo que son los servicios. Este servicio va desde la instalación hasta el servicio al cliente postventa. Adicionalmente a estas actividades primarias, tenemos algunas otras actividades que dan soporte a ese proceso directo de elaboración de un bien o un servicio, o brindar un servicio, y a ello le llamaremos actividades de soporte. Estas actividades de soporte tienen que ver con el espacio físico donde se ejecutan las actividades primarias. Tenemos la gestión del recurso humano, que es el que dota de las personas capacitadas para realizar el trabajo. Tenemos el desarrollo tecnológico, por ejemplo, el área de computación y lo que es el aprovisionamiento. Repito, todo esto en función de obtener el margen, o lo que también conocemos como ganancias. Toda empresa busca obtener ganancias, y como lo mencionamos anteriormente, se pueden hacer ganancias igual a precio de venta menos costo, donde el precio está dado por el mercado, y lo que tiene en manos la empresa sería los costos. Él puede trabajar en costos. Y entonces esto es lo que se conoce como la cadena de valor a nivel empresarial, pero también existe la cadena de valor a nivel de sector o industria.
y esta tiene que ver con va desde los proveedores, los distribuidores, la empresa, los comerciantes, perdón, y los clientes. Ese sería la cadena de valor desde el punto de vista industria, que van desde las acciones de abastecimiento hasta la gestión del cliente. Por lo tanto, el factor importante acá es ir viendo la problemática que tienen los procesos, tanto primarios como de soporte. En ese sentido, tiene que ver con los desperdicios. Pero para ir estudiando los desperdicios, necesito establecer una división del trabajo. Y para ello, el trabajo tiene que ver con todas estas actividades primarias y de soporte. Ahí la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es que hace los distintos niveles de análisis del trabajo, en donde tenemos, empecemos de atrás hacia adelante, donde tenemos micromovimientos y una serie de micromovimientos, un grupo de micromovimientos equivale a un movimiento, un grupo de movimientos equivale a una tarea o elementos, un grupo de tareas equivale a una operación y un grupo de operaciones equivale a un proceso. Proceso es la transformación física o química de las entradas en salidas. Tiene que ver con eficacia y eficiencia, como se vio anteriormente en el video primero que se les presentó. Desde el punto de vista de ingeniería industrial hay varias herramientas en cada uno de estos niveles de análisis del trabajo, como lo son los TERBLIX, que van en función de los micromovimientos, el diagrama bimanual, que hace la mano izquierda, mano derecha. Después tenemos otros como el diagrama hombre-máquina, tenemos el estudio analítico de la operación o el proceso, y los estudios sinópticos, que son más generales, más nivel macro de los procesos. Y así es como se divide el trabajo. Ahora bien, esa es la parte introductoria de la cadena de valor, lo que es una empresa y el proceso. Para llegar ahora a establecer, mencionar un concepto que es ISO. Dentro de lo que son las ISO vamos a mencionar que es una organización que promueve el desarrollo de normas a nivel internacional, y aquí tiene que ver con bienes y servicios, entendiendo que producción se refiere a eso, a bienes y servicios, no solamente a bienes, sino a servicios. Y lo que trata es de estandarizar, pero esa promoción de estas normas es de manera voluntaria por cada empresa. Y de ahí que entonces esta organización, que tiene sede en Europa, le pide a todas aquellas empresas mundiales que vayan a exportar a Europa estas normas, pero se ha hecho más grande esta organización, que ahora es utilizado por la mayoría de países del mundo. Entonces es algo muy actual que todas las empresas están implementando, y lo que implementan serían las normas, y hay distintos tipos de normas, el cual inició con las normas ISO 9000. Estas normas son documentos que especifican los requerimientos que le digan al cliente que el producto o el servicio se hace de una cierta manera. Ahora bien, dentro de esa familia de las normas ISO hay cualquier cantidad en la actualidad, pero las más utilizadas son la ISO 9000, que son dirigidos a los sistemas de calidad. Luego tenemos las ISO 14000, que van dirigidas a la gestión ambiental, y las ISO 18000, que van dirigidas a la gestión de la seguridad laboral e higiene ocupacional. Y esas son en general lo que es ISO y qué son las normas ISO. Seguidamente tenemos
dentro de esa familia de normas ISO, tenemos que definir para qué sirven. Y estas normas sirven como modelo que establece cómo gestiona la empresa su bien o su producto. Además, como les decía, este permite acceder a mercados internacionales, especialmente Europa, pero es a nivel mundial. Y también como suplemento es estandarizar el comercio entre los países del mundo. Tiene todo un método de trazabilidad, hay que mantenerlo actualizado para poder certificarse ISO, y define una cierta estructura que me va a permitir controlar el sistema de documentación ISO. Algunos beneficios de documentar es que me sirve como una herramienta de planificación, se comunica, es un medio de comunicación y transmite información, aporta evidencia de lo que se está llevando a cabo, muestra, esto es importante, muestra la interacción entre los procesos, quién es mi cliente interno y quién es mi proveedor, y también podríamos establecer a través de indicadores de productividad cómo lo está haciendo la organización. Entonces, como les decía, estas normas lo que me permiten es establecer un sistema de gestión de la comunicación de cómo se hacen los bienes y los servicios. Entonces aquí se define qué comunicar, cuándo comunicarlo, a quién se le comunica, los medios que voy a utilizar para comunicar y quiénes son los responsables de mantener actualizada la información sobre los estándares. Y ahí entramos en el concepto de estándar, que son una serie de especificaciones, requisitos, directrices, procedimientos o características que tienen los bienes o servicios para que ellos sean seguros, fiables y coherentes. Y las ISO tienen un pequeño eslogan: escribir todo como se hace y hacer todo como se escribió. Para ello, para poder llevar a cabo este eslogan, es que yo debo de tener un sistema de control de documentos. Ahí es donde yo necesito varias fases en este sistema de control. En ello está como primer paso la aprobación. Debemos de tener un sistema de cómo aprobar los documentos cuando se van a emitir. Debemos de tener la revisión, que es cómo mantenerlos actualizados, que sean legibles e identificables. Cuando hayan variaciones en alguno de los procedimientos o los documentos, se debe identificar qué cambio fue el que se hizo y cuál es la versión del documento que se tiene. También tenemos que en ocasiones buscar información en documentos externos. Entonces este documento tiene que indicar ese documento externo, valga la redundancia. Y también cuando aquella información esté obsoleta, necesitamos tener un sistema que me permita definir cuándo esos documentos son obsoletos. Eso sería en cuanto al sistema en general de lo que son las normas ISO o el sistema ISO. Seguidamente vamos a hacer una breve explicación de qué son las normas ISO, especialmente las 9000, y la relación que tienen con los distintos documentos y en especial con los manuales que vamos a ver posteriormente. Bueno, las normas ISO 9000 habíamos comentado que son el sistema de gestión de la calidad y son los requerimientos mínimos que se necesitan en esa documentación para informar cómo es que se hace el bien o el servicio. Y si está conforme con lo que dijimos, se aumenta la satisfacción del cliente y mejora la eficiencia del sistema. Para ello se creó una pirámide de jerarquía de documentación, en donde tenemos el primer y más importante en el nivel jerárquico son los manuales, luego que estos me definen el sistema de calidad,
cuáles son misión, visión, objetivos, valores, etc. Luego establecen como segundo tipo de documento los procedimientos, y aquí indica las actividades y cómo se interrelacionan las distintas operaciones de los procesos. Luego tenemos las instrucciones, que son, me definen los trabajos que hay que hacer, planos, etcétera, muestras, cómo hacer el muestreo, etcétera. Y después tenemos finalmente los registros, que sirven para anotar resultados obtenidos en las actividades, y aquí entraría el tema de formularios, archivos o discos duros, que vamos a ver también posteriormente en el curso. Y así es como termina esta primera parte de lo que son las normas ISO y la introducción a lo que es un sistema. Muchas gracias.